Como les dije anteriormente, sin más preámbulos y comencemos. Bueno, los sistemas más simples, muchachos, que se utilizan, ¿están viendo el OneNote? Sí, Sí, señor. Listo. Bueno, los sistemas más simples que se utilizan para analizar ese tipo de comportamientos, ¿cierto? Son los sistemas masa resorte, ¿sí? Un sistema masa resorte, ¿cómo es? Es como se observa aquí en esta imagen. Es un resorte del cual está atado a una masa como tal. Esta masa, ¿sí? Es la que me permite elongar, bueno, la que me permite deformar ese resorte, ¿sí? Si yo estiro la masa, pues obviamente el resorte también se va a deformar, ¿sí? Si yo jalo la masa, si yo comprimo o si yo le aplico una fuerza de compresión a la masa, pues lógicamente el resorte también se va a comprimir y se va a deformar, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en este tipo de comportamientos, muchachos? Y es de que estos comportamientos se hacen y se generan básicamente cuando yo tengo perdón, un resorte ideal. ¿Qué significa un resorte ideal? ¿Cierto? Ustedes se preguntarán. Espérate un momentico, yo donde dejé el lapicerito, hombre. A bestia. Ah, ya. ¿Qué es un resorte ideal? Un resorte ideal es un resorte que se puede deformar libremente, por decirlo así, ¿sí? Que no tiene ninguna otra fuerza que la perturbe, que perturbe esa deformación del resorte. Me explico de una mejor manera. Yo tengo una superficie de esta manera. Si yo tengo un resorte aquí, y miren que aquí, ¿qué pasa con ese resorte? ¿Qué está pasando con ese resorte, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre este resorte y este resorte? No, no, no. ¿Cuál es la diferencia de estos dos resortes? Mira, mira la forma de los dos resortes y tú me dices cuál es la diferencia. No, lo que está, miren que este resorte aquí está en contacto con la superficie. Está en contacto con la superficie. Cuando un objeto o un resorte o lo que sea, un cuerpo, está en contacto con la superficie, ¿qué hay ahí? Fricción. Hay una, normal. hay una acción-reacción, tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, como dijo Juan Fernando, esa fuerza que le ejerce la superficie no lo deja llegar a su estado de equilibrio de una manera ideal, por decirlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede inclusive que ya suelte la masita y el resorte empiece a recogerse. ¿Y qué va a pesar? Va a empezar a pegar esto con esto así, ta, ta, ta. Entonces, ese comportamiento o esa deformación ya se me empezaría a generar como un obstáculo ahí. Y entonces no deja que esa deformación sea ideal. ¿Sí me explico? Por consiguiente, un resorte ideal es cuando se deforma libremente, se alarga o se comprime, ¿sí? Como en estos casos. Por ejemplo, para este tipo de resortes no podemos describir un movimiento armónico simple. Sigue la siguiente pregunta. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es un movimiento que se repite una y otra vez, ¿sí? Un ejemplo de ello, digamos, el péndulo oscilante de un reloj, ¿cierto? Las vibraciones sonoras,
que se producen por un órgano, una flauta, ¿sí? El movimiento periódico que realizan los pistones cuando suben y bajan de un motor, ¿cierto? Esa es una especie de movimiento armónico simple que se repite una y otra vez. Miren que el pistón recorre la misma longitud, el mismo espacio, ¿sí? Esto es a lo que se le puede llamar movimiento periódico u oscilación, ¿cierto? Entonces, eso es una parte fundamental, ¿sí? De tener claro, muchachos, qué es lo que estamos tratando en este tema. Entonces, básicamente ya sabemos que es una oscilación, ¿cierto? Entonces, gráficamente, muchachos, ¿qué es lo que vamos a analizar? Lo que nosotros vamos a analizar es ese comportamiento de la oscilación, ¿sí? Ahora, miren que cuando yo tengo un objeto o un cuerpo que está oscilando, ¿sí? Un cuerpo que está oscilando, miren el comportamiento de la gráfica en este caso. Ustedes pueden ver mi cursor, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí se ve, Juan. Listo. Miren el comportamiento de esto. ¿Eso es un comportamiento de qué tipo? Oscilatorio. Ondulatorio. ¿Mm? Ondulatorio, ¿no? Miren que eso es como una especie de onda, ¿no? ¿Cierto? Eso, también. Hablando en funciones trigonométricas, sinusoidal, también. Entonces, para este tipo de comportamientos, que son comportamientos como ondulatorios, se representan gráficamente de esta manera. Entonces, este tipo de comportamientos tienen algo fundamental, que es que la amplitud. La amplitud, muchachos, es básicamente el espacio o el recorrido máximo que puede hacer esa oscilación. ¿Me entendieron esa parte o la repito o alguna inquietud? Bueno, la ¿Puedes repetir, amplitud, porfa? listo. ¿Qué es la amplitud en este comportamiento de oscilatorio, cierto? En ese comportamiento ondulatorio, pues, de cada oscilación. La amplitud me representa la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. Más precisamente, si yo tengo un resorte aquí y lo estiro, hasta llegar a su punto máximo, ¿sí? Con respecto a su punto de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Este punto máximo básicamente va a ser la amplitud. Y esto es lo que me representa en la gráfica el pico de la onda. Juan, ¿yo cómo lo represento? ¿Cómo lo comparo con respecto al eje? Bueno, sencillamente es este espacio que va desde aquí del eje X y se analiza aquí en el eje Y. Es decir, esto básicamente viene siendo posición versus tiempo, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo alargo, ¿cierto? La máxima amplitud o la máxima deformación que puede adquirir esta oscilación es este pico de aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Ahora, ya entendemos qué es la amplitud, ¿sí? ¿Qué es la amplitud?
Y ahora ustedes me van a decir, Juan, listo, eso es la amplitud, pero ¿qué es el ciclo? ¿Qué es? O sea, vos acabaste de nombrar un ciclo. ¿Qué es el ciclo? El ciclo es una oscilación completa. Me explico de una mejor manera para que ustedes lo puedan denotar. Si yo tengo, en este caso, coloquémoslo aquí. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Alguien de aquí no ha visto el recorrido de un pistón o no tiene ni la más remota idea de cómo se comporta el pistón en un motor? ¿O todos sabemos cómo es eso? ¿Sí? ¿Alguien de aquí no sabe cómo es eso? Listo. Bueno. ¿Ven el Google? Sí, sí se ve. Listo. Miren este comportamiento del pistón. Espérenme. Bueno, cogemos este. Se supone que pues esto baja y sube. A ver. Bueno, este pistoncito está bajando y está subiendo. ¿Sí? Está bajando y está subiendo. ¿Sí? Miren. Así. Ese sería el comportamiento de un pistón. Baja y sube. Baja y sube. ¿Sí? ¿A qué equivale, por ejemplo, una oscilación o un ciclo completo de ese pistón? A la subida y a la bajada, ¿sí? Y esto es lo que me está representando aquí. Es decir, el pistón sube y el pistón baja y vuelve a su punto de equilibrio, ¿sí? Eso equivale a un ciclo, a un recorrido completo, a la subida y a la bajada, como en un movimiento pendular, que si yo tengo un péndulo aquí y el péndulo está balanceándose así, si parte el péndulo desde aquí, ¿qué es una oscilación completa? Que va así y se devuelve aquí. Esto es una oscilación completa. Eso es a lo que llamamos un ciclo completo, un ciclo. ¿Sí quedó claro esa parte, muchachos? ¿Sí queda claro lo que significa el ciclo? Sí, O una señor. eso. Eso es una oscilación completa. ¿Listo? Ustedes no pueden referirse y no pueden decir que esto es un ciclo. No, eso no es un ciclo, eso es una parte del ciclo. Es decir, media oscilación. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo el OneNote todavía? Sí. Sí. Bueno, entonces, ese ciclo, ¿cierto? Se puede determinar, ¿sí? O está representado de manera característica por medio de la amplitud, del periodo y de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la amplitud, como ya la vimos, que es lo que representa dentro de un ciclo, ¿cierto? Ahora, el periodo, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, ¿sí? O sea, en hacer un recorrido completo. ¿Y la frecuencia qué es? Es básicamente eh, un ciclo, ¿cierto? Sobre el periodo que tarda en hacer ese ciclo. ¿Listo? Es 1 sobre t. La frecuencia es 1 sobre t y el t es el tiempo, que sería este, que tarda en hacer un ciclo completo. Entonces, es necesario que ustedes tengan claro cuáles son básicamente las partes que componen este tipo de movimientos. ¿Listo, Juan, muchachos? Señor.
eh, la amplitud se puede decir que es la distancia eh, en la que se hace un ciclo. No, no. No, porque mira que la amplitud yo la puedo analizar simplemente con medio ciclo. ¿Sí ves? ¿Sí la Qué, ves aquí en la gráfica? qué pena, es que hay a mí se me están recortando siempre una parte, pero creo que solo a mí, que no lo escuché la primera parte que me dijo. Claro, porque mira, si tú, o sea, según lo que tú me dijiste de que la amplitud es la distancia máxima que recorre en un solo ciclo, ¿cierto? No, no. ¿Y por qué no? Porque mira que si yo determino la distancia máxima que recorre en un solo ciclo, sería 2 veces A en un ciclo. Porque mira que aquí tengo el A y aquí tengo también A. La amplitud simplemente me representa la longitud máxima que puede alcanzar en ese ciclo. Ah, ok, yo lo estaba midiendo como en el eje X, pero es en el eje Y. Mm, Ya, estaba perdido. Listo, ¿Listo? listo, sí, señor. ¿No sería 4 veces A? No. No, porque mira que llega 2 veces básicamente a la amplitud. Mira, medio ciclo llega una vez solo a la amplitud y 2 veces el ciclo sería llegar a la amplitud y un recorrido total sería 2 veces esa amplitud. O sea, la gráfica no falla. ¿Sí me entiendes, Víctor, o no? Claro, porque yo no estoy analizando en X. Si fuera en X, yo diría, no, pues sí. O sea, básicamente 1, 2, 3, 4. ¿Sí me explico? No. Pero lo contrario, no. Porque mira que aquí cuando llega a este punto, ¿qué significa? ¿Que cuánto vale la amplitud? Cero. ¿Sí ves? Entonces, esa es la de vuelta. Entonces, listo, muchachos, vean. Entonces, las segundas variables, pues, que nos relaciona en estos movimientos oscilatorios sería el periodo y sería la frecuencia. ¿Listo? Entonces, una cosa importante de resaltar esto es muy importante resaltar, es muy diferente la frecuencia, que sería F igual a 1 sobre T, ¿cierto? Que es el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿cierto? A la frecuencia angular. A la frecuencia angular. Es muy diferente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos, de tratar de no confundirnos con esta parte. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la frecuencia angular? Alguien que me diga, visto en el primer parcial. ¿Qué significa la frecuencia y la frecuencia angular? ¿Qué es la frecuencia angular, muchachos? ¿No es un tiempo que le toman dar una vuelta? En Ah, dar no. una vuelta, una vuelta. Por eso va 2pi. ¿Sí lo ves? Por eso va el 2pi. Entonces miren que es muy diferente lo que tardan en hacer un ciclo a dar una vuelta. ¿Listo? Hay que tener en cuenta estos dos. Siempre hay que marcar la diferencia entre esos dos. Ahora,
Vamos a analizar lo que se llama el movimiento armónico simple, ¿sí? El movimiento armónico simple eh, espérenme un momentico, muchachos. Hola, ¿me escuchan ahí todavía? Sí, se escucha bien. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es el movimiento armónico simple? Para poder determinar la parte del movimiento armónico simple, ¿cierto? Que es lo primero que analizamos nosotros con un sistema masa-resorte, ¿sí? Debemos tener en cuenta, muchachos, como se observa aquí, si ven en el cursor, ¿cierto? Que dice f de x igual a k por x, ¿cierto? ¿Qué ecuación es esta? Bueno, esta es la ecuación de la ley de Hooke, ¿cierto? Que me indica que es la fuerza de restitución. No es la fuerza ejercida sobre un resorte, Juan Fernando. Hay que aclarar eso. No es la fuerza ejercida sobre un resorte, sino que es la fuerza de restitución que ejerce el resorte sobre esa masa, sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces, si la fuerza de restitución, que es en este caso, como hablábamos de la ley de Hooke, es directamente proporcional al desplazamiento, ¿cierto? Que sabemos de que es la X, que es la deformación, con respecto al equilibrio, ¿sí? La oscilación se puede denotar o se puede denominar como un movimiento armónico simple, ¿cierto? Y eso lo abreviamos pues con un más. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Que para hablar de movimientos armónicos simples, cuando yo tengo un sistema masa-resorte, para poder hablar de un movimiento armónico simple es necesario de que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento de la deformación. ¿Listo? El signo pues ya viene siendo dependiendo de cómo es esa fuerza, pero como es una fuerza de restitución, o sea, una fuerza que genera como devolverlo pues, entonces por eso se toma como negativo, pero es dependiendo de cómo ustedes vean el resorte o cómo tomen el resorte. ¿Listo? Ahora, el resorte debe ser ideal para que se genere un movimiento armónico simple y pues ya como les mencionaba anteriormente, debe obedecer la ley de Hooke. ¿Listo? Ahora, si la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento, bueno, con respecto al equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple. Y hay una cosa importante, muchachos, una cosa importante que lo hablamos anteriormente. Recordemos que cuánto es el máximo desplazamiento que puede adquirir el resorte en una oscilación. ¿A qué equivale eso? ¿Ah? Eso lo vimos gráficamente. Entonces, eso quiere decir que la fuerza, ¿cierto? La fuerza máxima, básicamente, la fuerza máxima, básicamente, va a ser igual a K por A, ¿sí? Eso es de tenerlo muy en cuenta. Ahora, me piden, digamos, encontrar la aceleración. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar esa aceleración? Pues simplemente, ustedes, me imagino que esta ecuación ya la tendrán, pero ¿de dónde sale? Esto sale de lo siguiente, muchachos. Esto sale de la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Como se observa aquí. ¿Sí o qué? Ahora, yo despejo esa masa, pues
mando esa masa a dividir acá, que fue lo que se hizo acá, ¿sí? Y despejo la aceleración. Ahora, una cosa importante, la fuerza, para que sea movimiento armónico simple, debe obedecer esta, que es la ley de Hooke. Entonces, yo puedo reemplazar esa fuerza por esta que tengo aquí y puedo obtener una relación entre la aceleración y esa fuerza de restitución. Y es de ahí de donde sale esta ecuación. Otra cosa importante, estamos analizando Juan, qué pena. simplemente, señor. Es que no estaba viendo qué era lo que estaba señalando. Decía esta y esta, pero yo no veía, la verdad. Para encontrar la relación entre la aceleración y la fuerza de restitución, que obedece a la ley de Hooke, si decimos que la fuerza obedece a la ley de Hooke, estamos hablando de movimiento armónico simple. Yo puedo encontrar la aceleración, ¿cierto?, que es generada en ese movimiento armónico simple. ¿De qué manera? Partiendo de la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, esta masa, ¿qué me simboliza? Esta masa me simboliza cuando yo tengo un sistema masa-resorte, ¿sí? ¿Quién va a tener la aceleración básicamente? La masa. Entonces, la masa del bloque en un movimiento armónico simple para un sistema masa-resorte, ¿cierto? Yo lo puedo determinar partiendo de la segunda ley de Newton, despejo la aceleración, digo que aceleración es fuerza sobre masa, ¿sí? Y obedeciendo a la ley de Hooke, que me dice que si obedece esta ley, tengo un movimiento armónico simple, reemplazo esto que tengo aquí, bueno, esto que tengo aquí, lo reemplazo aquí. ¿Y qué voy a obtener? Pues simplemente esta ecuación que tengo de este lado. Esta es la aceleración de un bloque para un sistema masa-resorte con comportamiento de movimiento armónico simple. ¿Claros hasta aquí? Sí, señor, todo bien. Listo. ¿Los demás compañeros? Sube un segundo, por favor. Me dices. Ya. Dale. Ahora, vámonos un poquito más allá. Vamos a relacionar ahora el movimiento armónico simple con el movimiento circular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como ya encontramos una aceleración, ¿sí? Yo puedo analizar también ese movimiento armónico simple con la parte de movimiento circular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este caso, muchachos? Espérenme en un momento. Espérenme un momento. Que, bueno, primero que todo, muchachos, primero que todo, para que todos me entiendan y quedemos claros. Con respecto a qué eje yo estoy analizando el movimiento armónico simple. Respecto al eje X, ¿cierto? Con respecto al eje X. Por consiguiente, si yo tengo este comportamiento, ¿sí? Este comportamiento que lo observamos de esta manera, tenemos una esfera que se mueve de un lado a otro sobre sobre el eje X, ¿cierto? Con un movimiento circular uniforme. La sombra oscila con el movimiento armónico simple sobre el eje X, ¿sí? Es decir, la proyección de esta bolita sobre el eje X es la que se está moviendo con un
comportamiento armónico simple. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué se puede determinar? A partir de esto, ¿qué se puede determinar? La aceleración o una relación, ¿sí? O una relación entre la aceleración y ese movimiento circular. ¿Listo? Es decir, ¿cuál va a ser, muchachos, la componente en esta parte de aquí? Con respecto a este vector, que sería la amplitud, miren. La amplitud, claro que es la amplitud, porque la amplitud es el radio, ¿no? Y es básicamente la distancia máxima a la que va a estar rotando esa bolita, ¿o no? Entonces, la posición de esa sombra con respecto a la amplitud, esperen un momento, muchachos. Bueno, la amplitud con respecto al eje X va a ser determinada por medio de esta componente. Ahora, yo tengo que AX está denotada por, espérenme un momento, por esta ecuación. Ahora, esta ecuación, muchachos, ¿qué ecuación es? ¿Obedece a qué comportamiento? ¿A la aceleración qué? ¿Angular? Aceleración centrípeta. Ah, Centrípeta. Angular, estamos hablando de esto. Aceleración centrípeta. Si yo lo estoy haciendo en dirección a que A equivale al radio, como ya lo mencionamos anteriormente, pues sería la aceleración centrípeta, ¿o no? sí, sí, Ahora, señor. ahora, ahora, yo voy a encontrar el valor de X y el valor de X yo lo denoté como A coseno de teta. Entonces, la aceleración, esa aceleración en X, ¿cierto? Es igual a menos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por A coseno de teta, ¿sí? ¿Y qué significa este coseno de teta? Este coseno de teta significa X como tal, ¿sí? Esta expresión, muchachos, que tenemos aquí, es la expresión para la aceleración en función de ese desplazamiento. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos bien o perdidos? People, 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 people. Bien, perfecto. Gracias, Diego. Entonces, ahora, ya relacioné la aceleración con ese movimiento circular. ¿Yo puedo encontrar la velocidad angular? Claro que la puedo encontrar. Claro que la puedo encontrar. ¿Y cómo la puedo encontrar? Pues yo tengo que AX, pues va a ser igual a X. Este AX de aquí equivale. Y este AX de aquí va a ser igual a esto, miren. Entonces, si yo despejo la velocidad angular, muchachos, cancelo estas dos, el negativo con el negativo, y voy a obtener que la velocidad angular es igual a K sobre M, como está al cuadrado, elevado a la raíz. ¿Sí? Y esta sería la relación entre el movimiento armónico simple
y el movimiento circular. Esta sería la velocidad angular cuando yo tengo una relación entre esos dos comportamientos. De ahí es de donde sale esta ecuación. Me imagino que ustedes ya la deben tener, la ecuación. Pero yo quería que ustedes vieran, era de dónde sale, de dónde es que sale. Ahora, Juan, que yo puedo relacionar el periodo entonces, claro, ya tengo esa W. Bueno, simplemente adquirí la relación entre la aceleración en movimiento armónico simple y el movimiento circular. Ahora, si yo ya tengo esta ecuación de aquí, mira que yo aquí también tengo otra para la aceleración. Y mira que estas dos aceleraciones son las mismas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente igualo estas dos ecuaciones y despejo la velocidad angular, ¿sí? Y desde ahí es de donde yo puedo relacionar el movimiento armónico simple con el movimiento circular para este tipo de comportamientos. Ahora, que yo puedo relacionar el movimiento, esta frecuencia angular básicamente con la frecuencia y el periodo. Claro que la puedo relacionar. Miren, tomo esta W, ¿cierto? Y yo sabía de que, ¿qué? De que W es 2pi por F, ¿no? Entonces, si W es 2pi por F y W es también a su vez raíz de K sobre M, ¿qué hago? Igualo estas dos ecuaciones y despejo la frecuencia. Y ya tengo la frecuencia para un movimiento armónico simple relacionado con el movimiento circular. De la misma manera, encuentro el periodo. Si yo ya sé, pues, de que F es igual a 1 sobre T, ¿cierto? Lo único que hago es despejar básicamente y sale, muchachos. Eso no hay ningún misterio. Y así obtengo esta relación del periodo entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Ahora, ¿claros aquí esta parte? ¿Dudas, preguntas, inquietudes o continuamos? Continuamos. Listo. Vamos a analizar ahora lo que es el periodo y la amplitud en el movimiento armónico simple. Entonces, una cosa importante, y es que el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud. Y claro, es muy lógico, porque por ejemplo, miremos de que aquí la frecuencia, ¿cierto? Miremos aquí la ecuación de la frecuencia. Por ningún lado yo veo posición, ¿cierto? Miremos el periodo también. Por ningún lado veo posición, ¿cierto? Y eso es de tener muy en cuenta. Pero ¿qué sí depende? Depende de la fuerza. ¿Y qué también depende? Depende de la masa, depende de esa amplitud, ¿sí? Entonces, entre más grande sea A, la amplitud, mayor es la fuerza de restitución. Y lógico, si yo digo que esto aquí es A, ya no es X, sino es A, pues como son directamente proporcionales, muchachos, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues este valor incrementará. ¿Cierto? Hasta aquí vamos bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo grande. Cuanto mayor sea la masa de los brazos de un diapasón, esto es un diapasón para las personas que no lo conocen, eso es un diapasón. Eso se utiliza también para afinar instrumentos musicales, ¿cierto? Más baja será la frecuencia de oscilación. Y claro, porque recordemos de que la masa con respecto a la frecuencia es inversamente proporcional. Y entonces si la masa es mayor, pues la frecuencia va a ser menor. Dime.
nada, qué pena, se me olvidó. Dale, dale. No hay lío. Entonces, esta sería básicamente el periodo y la amplitud en el movimiento armónico simple. Miren que muy breve, es muy sencillo. O sea, es simplemente poder determinar esa relación de manera teórica y, y por medio de análisis de ecuaciones llegar a unas evidencias más breves, ¿no? Más lógicas, pues. Ahora, también se puede analizar el desplazamiento, aceleración y la velocidad en un movimiento armónico simple. Entonces, teniendo ya la velocidad, ¿cierto? Tengo la posición, ¿cierto? ¿De dónde sacaste esa posición, Juan? Esa posición la saqué, recordemos, de esta parte. Y tengo también que teta, muchachos, es igual a esto. Juan, ¿eso de dónde sale? Me imagino que ustedes se preguntarán, o no sé. Eso sale analizándolo en este movimiento circular, ¿cierto? Entonces, una cosa, ¿cómo es el vector velocidad angular en este movimiento? Recordemos, primer parcial y último parcial, tercer parcial. Tangente. Nada. No. Bueno, viene así, en sentido también de este ángulo. ¿Sí? Por eso es que se relaciona para este teta el W por el tiempo. ¿Sí? Esto básicamente sería como la ecuación, la ecuación de posición, por decirlo así, la ecuación de posición de manera angular, ¿cierto? Eso vendría siendo el teta inicial más W por T. ¿Sí? ¿Se mantiene a velocidad angular constante? Sí, mantiene a velocidad angular constante. ¿Listo? Juan, ¿y por qué? Porque resulta, muchachos, de que esta velocidad angular no está variando. Miren que movimiento circular uniforme. Analizo esto sobre un movimiento circular uniforme. Entonces, a partir de esto, ¿cierto? Es que yo determino el valor de teta. Ahora, ustedes se preguntarán, Juan, ¿y qué significa ese phi? Ese phi, muchachos, lo que significa es el ángulo de fase. Juan, ¿y qué es el ángulo de fase? El ángulo de fase es nada más y nada menos el ángulo que me indica cuánto está desplazado el inicio del ciclo. Es decir, por eso se toma aquí como un teta. ¿Sí me explico? Es dependiendo de la posición o el ángulo inicial al cual está empezando ese movimiento, ese ciclo. ¿Sí? De esa manera es que se obtiene esta ecuación de aquí. Y por tal, yo puedo emplazar este teta dentro del coseno y obtengo lo que es la ecuación de posición. Ahora, Juan, ¿es por eso que tiene ese comportamiento como ondulatorio? Sí, es por eso que tiene ese comportamiento ondulatorio. Recordemos que la gráfica del coseno es muy similar a esto, ¿no? ¿Cierto? Esas son gráficas que son comportamientos sinusoidales o de coseno, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí, por ejemplo, con estas gráficas que me parecieron una maravilla? Me parecen muy buenas. Y es lo siguiente, son cositas, muchachos, para que ustedes tengan en cuenta que a la hora de desarrollar el ejercicio, fíjense muy bien
todas las cosas teóricas que les he hablado. Y todo es sumamente importante que lo sepan. O sea, literal. O sea, es sumamente importante que ustedes la tengan clara de qué es lo que se está haciendo aquí. Entonces, miren, las variaciones del movimiento armónico simple, en todos los casos, cuando phi, pues, es igual a 0, ¿sí? Podemos, por ejemplo, analizar esto. Yo por acá tengo otras. Bueno, sí, acá tengo otras. Perfecto. Cuando phi es igual a 0, entonces cuando este phi es igual a 0. Entonces, recordemos una cosa importante. Si la masa aumenta, ¿cierto? Espérenme, qué pena. Si la masa aumenta y mantengo constante la amplitud y la constante del resorte, ¿qué va a pasar aquí con esto? Aumenta el periodo. Aumenta el periodo, ¿sí? Si la masa aumenta y mantengo constante la amplitud y la constante del resorte, lo único que aumenta es el periodo, muchachos. Si K aumenta, si la constante del resorte aumenta, ¿sí? Pero la amplitud y la masa se mantienen constantes, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a reducir. Mire que estas onditas básicamente se reducen, ¿no? Se vuelven más estrechitas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si la amplitud aumenta, ¿qué va a pasar con el tiempo, muchachos? ¿Qué va a pasar con el periodo? Disminuye. ¿No? Sigue igual. Sí, se mantiene igual. ¿Y por qué se mantiene igual? Ya lo dijimos anteriormente. Ah, sí, no depende de la amplitud. Porque el periodo ni la frecuencia angular dependen de la amplitud. ¿Claros hasta aquí? Miren que todo esto, muchachos, es de suma importancia. Suma importancia. Son datos teóricos que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo analizo los ángulos de fase? Los ángulos phi. ¿Qué va a pasar aquí? El periodo, miren cómo el periodo va cambiando. Entonces, era lo que yo les explicaba a ustedes. Pues por un momento, bueno. Dale. Entonces, miren cuando yo tengo diferentes ángulos de fase, cuando están cambiando esos ángulos de fase, antes de que se vaya la gente. Ah, ok. Espérenme en un momento, muchachos. Les voy a compartir a ustedes la asistencia. Gracias, Juan, por recordarme eso. Que a mí se me va el tiempo y yo ahí quedo, sin mandar nada. Entonces, pillen. Miren cuando yo tengo diferentes ángulos de fase. ¿Sí ven? Cuando yo tengo diferentes ángulos de fase. Miren que las amplitudes en diferentes tiempos van a cambiar, ¿verdad? ¿Cierto? Y claro, y eso lo podemos evidenciar de esta manera. ¿Sí me explico? Si yo tengo un ángulo diferente, la posición de esa oscilación, por decirlo así, va a ser diferente en diferentes tiempos. Entonces, eso es algo importante. Entonces, son variaciones del movimiento armónico simple en cuanto al desplazamiento contra el tiempo para el mismo oscilador armónico, pero con ángulos de fase distintos. ¿Sí? Ese es el análisis para eso. Ahora, voy a tener lo siguiente, muchachos.
Recordemos una cosa importante, una cosa importante. Cuando yo tengo una circunferencia, por ejemplo, que está desfasada, o sea, una circunferencia que su centro no es en el origen, la ecuación vendría siendo esta, ¿no? ¿Qué significa esto? Eso significa dónde empieza en X y dónde empieza en Y. Es la manera más parecida, ¿cierto? Que yo encontré, pues, para demostrarles esta parte de aquí. Tiene el mismo comportamiento, exactamente. Es donde empieza la oscilación como tal. Mire que empiezan puntos diferentes. Entonces, A y B vendrían siendo como el phi en este tipo de oscilaciones, en este tipo de comportamientos. Ahora, para poder determinar la ecuación de velocidad de esa oscilación, ¿sí? Si yo ya tengo la de X, pues simplemente derivo. Recordemos que la derivada de la posición es la velocidad, ¿cierto? Con respecto al tiempo es la velocidad. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces, yo puedo obtener de esta manera la ecuación tanto de velocidad como de aceleración, ¿sí? Pero, por ejemplo, la de aceleración, esta ecuación de aquí va a ser esta misma. O sea, me va a dar básicamente el mismo resultado, ¿sí? Y, Juan, ¿y vos por qué dices que esto es lo mismo si esto no se parecen en nada, parce? Pues en sí, muchachos, miren, AX es igual a menos W al cuadrado. ¿Cuánto vale X? ¿Dónde está? Miren, X vale A coseno de teta. Coseno de teta. ¿Y cuánto vale teta? WT más phi. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, señor. Es lo mismo. Esa es la comprobación de ese tipo de ecuaciones. Yo tengo una duda con respecto a cuándo hacerla con seno o con coseno. ¿Cómo así? Porque es que yo he visto la fórmula así, está en seno y con coseno, cuando uno la hace como con cuál de las dos. ¿Cómo así? ¿Qué has visto con diferente En un función ejercicio, trigonométrica? es que yo he visto que ponen las dos, ¿Cuáles dos? con seno y coseno, ¿Pero qué ponen con seno y coseno? que si hay alguna diferencia de cuándo usarla. Sí, que cuando es coseno hablamos de posición, cuando es con seno hablamos de velocidad. Bueno, Porque yo voy derivando, yo voy derivando, yo voy derivando. Profe, Dime, o no sé si no te sí, entendí la verdad la pregunta. sí, yo creo que ya se refiere, es que hay veces que uno encuentra esas mismas, pues la ecuación de posición, velocidad en aceleración con, en vez de coseno, seno, y así. O sea, con diferente función. Ajá, con diferente función. Ah, listo. A ver, ¿y de casualidad no les tiran una gráfica así? Es que, exacto, eso depende de la gráfica. Pues hay ejercicios en que la gráfica es la de un seno, entonces tienen que poder como... Exactamente. Por ejemplo, aquí empieza con coseno. Si la gráfica empezara desde aquí, sería el seno. Tendría un comportamiento sinusoidal. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? y ¿Sí? ya mejor, sí. Eso. Básicamente tienes que observar la gráfica para poder determinar ese comportamiento. Y para poder encontrar, pues, si ya tiene un comportamiento sinusoidal, pues ubicas aquí en la posición del seno
Y acá la ubicas en posición con una cosa, algo fundamental. Mirar qué con qué está aquí, ¿no? Porque puede que te lo escriban así. O puede que te lo escriban así, con respecto al tiempo. Eso es otra cosa también. ¿Listo? Pero si es de posición y empieza desde cero, tiene comportamiento sinusoidal. ¿Listo? Es dependiendo de la gráfica, como dijo el compañero. Listo, muchachos. Bueno, entonces, continuamos. Ahora vamos a tocar algo que se llama la energía en este tipo de movimiento, ¿cierto? El movimiento armónico simple. ¿Listo? A ver. Entonces, resulta, pasa y acontece, muchachos, de que yo tengo en este caso dos energías. ¿Cuáles son las dos energías? La energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? Ahora, esa energía potencial equivale a qué, muchachos? ¿Alguno? ¿Alguno? A la energía elástica. A la energía potencial elástica, exactamente. Y la K significa energía cinética, ¿cierto? Entonces, como ya se observa aquí, pues estas serían las dos ecuaciones a tener en cuenta. Y hay una cosa fundamental, muchachos, que... Espérenme. Y hay una cosa, muchachos, fundamental que debemos tener en cuenta. Y es que la energía mecánica es constante durante toda la trayectoria. Es decir, si es constante la energía mecánica, significa que esa energía mecánica es constante desde que se alarga completamente, ¿cierto? Hasta que hasta que llega a su punto de equilibrio. O sea, ese movimiento como tal va a ser constante siempre. Esa energía, pues, va a ser constante durante todo ese movimiento. ¿Listo? Por tal razón es que yo escribo que la energía mecánica aquí en este caso, bueno, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, vean, como la energía mecánica es constante, ¿cierto? La energía mecánica es constante, yo puedo determinar ese valor de esa energía mecánica constante. ¿Y cómo lo puedo determinar? Entonces, simplemente analizándolo, muchachos, en el punto más, donde se ha estirado, pues, más tiempo, ¿cierto? Entonces, alguno que me diga, alguno que me diga, eh, ¿cuál va a ser la velocidad en ese punto más largo, pues, cuando el resorte es más largo? Cero, ¿no? Cero, ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya no Porque sigue. Él se detiene y se devuelve. Ah, exacto. No sigue su Exactamente, trayectoria. exactamente. Entonces va a ser cero, va a ser cero. Ahora, ¿cuál va a ser esa X en ese punto? ¿valdrá? Vale A. ¿Y por qué vale A? Porque es la X máxima. Es la X máxima. Exactamente. Entonces yo puedo reemplazar esa X por A, básicamente, y yo puedo escribir directamente la energía mecánica Como la energía como un potencial medio elástica. Ajá. de K por al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ahora, yo puedo determinar también la velocidad máxima para esa parte.
¿Y cómo sé yo qué es la velocidad máxima? Porque la vinculo directamente con la amplitud. Es decir, si yo despejo de aquí, de esta ecuación, a b sub x, hagámoslo. Mire que yo cancelo este un medio y el un medio, ¿cierto? Y obtengo k x cuadrado, sería k a cuadrado, ¿sí? Más m por b sub x al cuadrado, ¿qué me están diciendo? Juan, la grabación la montan a YouTube. Yo creo que esta sí. Y esto va a ser igual a k por al cuadrado. Sí, yo creo que esta grabación como tal, yo creo que sí. Creo que sí. Listo, espéreme en un momento que tengo aquí un pequeño inconveniente. A ver. W es igual a K sobre M. Y sería este W. Sería este W. W por X. W por X. Por consiguiente. Sino que vea que aquí no me está cuadrando es lo siguiente, muchachos. Pero aquí me quedaría KX cuadrado más M por B sub X al cuadrado. Y esto es igual a K por el cuadrado. Listo. Ahora. La evaluación de cuerpos geométricos. What the fuck. Entonces, bueno. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Vean. Que yo puedo tomar esta. Sería aquí B sub X al cuadrado. Eso es igual a K por A al cuadrado menos K por X al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, dividido entre la masa. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Que tengo B sub X al cuadrado va a ser igual a la raíz, bueno, de K sobre M multiplicado por la raíz de A al cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí o qué? Ahora, bueno, ya elimino esta de aquí. Miren una cosa, muchachos, tan bacana. ¿A qué equivale esto? A W, ¿no? Mírenlo. ¿Cierto? Es decir, vean, yo aquí lo hice. Qué hueva. Entonces, es decir, B sub X es igual a W por la raíz de A al cuadrado menos X cuadrado. La pregunta es la siguiente. Esta velocidad, ¿qué es lo que me está diciendo? Esa velocidad es para qué movimiento, para qué recorrido, pues, muchachos. Cuénteme. Esa velocidad que acabamos de encontrar es para qué recorridos. Esa es la velocidad para toda la distribución del recorrido del resorte. ¿Sí? O sea, yo con esa velocidad puedo encontrar
o sea, con esa ecuación puedo encontrar cuál es la velocidad en cierto punto del resorte. ¿Listo? Ahora, si yo voy a anotar cuál es la velocidad máxima, ¿cuánto va a ser X? A. No. ¿Cuánto sería esto que está aquí? Todo esto que está aquí adentro sería A cuadrado. A cuadrado, literal. Eso, esa X de ahí sería 0. Porque yo estoy tomando toda la deformación aquí. ¿Sí la ven? Entonces, por consiguiente, digo que B sub X máximo es cuando vale W, A como está al cuadrado, pues sale de ahí y me queda W por A. Y es de ahí de donde sale esta. ¿Sí? Es de ahí de donde sale esta. De la definición de energía. ¿Sí ven cómo desde simplemente los conceptos básicos que tenemos nosotros de energía, fuimos resolviendo, fuimos encontrando la energía mecánica para un sistema masa-resorte, cómo se comporta de manera constante, fuimos resolviendo también cómo sería la distribución de velocidad durante toda esa oscilación? También encontramos cuál sería la relación entre la velocidad máxima, ¿cierto? Y con respecto a qué la amplitud, ¿cierto? A la amplitud y a la frecuencia angular. Ahora que yo no tengo la W, pues muchachos, sencillo. Por lo general siempre les dan la masa y la constante de elasticidad del resorte. Siempre, casi siempre, pues. Reemplazan aquí y sale para pintura. Eso no tiene mayor misterio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, no entendí bien cómo es que, o sea, cuando X es igual a 0 es que está en su, o sea, lo más contraído posible en su posición de equilibrio. No, no, no. Es básicamente, mira, si yo digo, ¿cierto? Que, por ejemplo, tengo aquí el resorte, ¿cierto? Y resulta que lo elongué pues hasta donde más se podía. Esto viene siendo A. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo lo analizo desde aquí hasta aquí, esto vale X. Entonces, ¿cuánto vale esta parte de aquí? A menos X. ¿Sí o qué? De ahí es donde sale esto, pues, esta relación. ¿Sí? Y energías, pues. Pero es para que pilles cómo es que es la vuelta. Entonces, Ah, ok, ok, no, ahora, ya si prácticamente yo ya. lo analizara, échale ojo, si yo lo analizara directamente, o sea, si yo tuviera, por ejemplo, el resorte aquí inicialmente en equilibrio, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa vuelta ahí? 0, ¿no? Ni se está deformando ni nada está haciendo ninguna oscilación, ¿no? Si yo lo estiro, ¿cierto? Si yo lo estiro hasta llegar hasta este punto, ¿cuál vendría siendo el valor de esta distancia desde aquí hasta aquí? ¿Cuál sería ese valor? Sería, no sé, ahí Ah, ya no sé si es X o A. A, A, X, pues. Pero como sabemos de que cuando llega el X máximo, se puede convertir en A, ¿no? Ok, sí, señor, yo estaba entendiendo A como, digamos, desde la parte que llega contraído hasta lo más estirado, pero no es solo desde su punto sí, Claro, yo equilibrio del analizo la centro. deformación, obvio. Claro, yo Listo, analizo sí, la señor. deformación. ¿Listo? Entonces, por eso dije que
X, por ejemplo, aquí, esta vuelta, toda esta distancia desde aquí hasta aquí, toda esa distancia equivale a cuadrado, pues, en este caso. ¿Sí? Por esa razón es Listo. que se encuentra de esa manera. Muchas gracias, Juan. Dale, con mucho gusto. Bueno, muchachos, pillen. Ahora vamos a analizar el movimiento armónico simple, pero para un movimiento vertical. ¿Sí? Ese es otro caso, ese es otro caso que también se analiza y es muy importante diferenciar entre cuáles son las cosas que cambian para este movimiento vertical que no lo teníamos, por ejemplo, en el movimiento horizontal o en el X. La parte más fundamental y que debemos tener en cuenta y es que aparte del X, ¿cierto? A diferencia del X, ¿qué otra variable aparece en este caso? ¿Eso? El peso, claro. ¿Y por qué el peso? ¿El peso qué hace para este caso? ¿El peso qué le hace al resorte, pues, en este caso? Lo Una elonga. fuerza que lo estira. Eso, es decir, su punto de equilibrio ya es diferente, ¿no? Sí, cambia su punto de equilibrio. De resto sería normal, ¿no? De resto sería lo normal, exactamente. Por consiguiente, ¿cierto? Por consiguiente, para hablar de fuerza neta, ¿cierto? Hablamos de este caso. Esta fuerza sería la fuerza de restitución. Ahora, ¿qué significa delta de L? ¿Listo? El delta de L es, por ejemplo, mire, cuando el X es 0, es igual a 0. Es decir, cuando el X es igual a 0, ¿qué está pasando aquí? Pasa de que, miren, el equilibrio del resorte está en este lado, está de esta manera, pero ese peso, que es otra fuerza que aparece ahí, me lo está elongando. Es decir, el punto de equilibrio del resorte ya es diferente, ¿cierto? Ya necesito analizar inclusive esta diferencia de longitud para saber cuál es como tal el punto de equilibrio del resorte. ¿Listo? Sin necesidad de haberle aplicado una fuerza, estirarlo, ni nada de esas cosas. ¿Listo? Entonces, ahora, yo tengo que si yo comprimo el resorte, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo comprimo, automáticamente estoy deformándolo. ¿Cómo así, Juan, deformándolo? Claro, estoy diciendo de que está comprimiéndose el resorte desde su punto de equilibrio. Miren que este es el punto de equilibrio. Y miren que el resorte básicamente se deformó esto. Entonces, eso vendría, esa deformación ya sería X, pero ya sería delta de L, que sería este punto inicial, ¿cierto? Que es la longitud extra que le da el peso, la fuerza del peso, menos la X. Y eso ya sería como el espacio, básicamente, donde se ha deformado el resorte con respecto a su longitud original. Bueno, eso, básicamente es eso. De lo contrario, ya todo, muchachos, es relativamente igual. ¿Listo? Ahora, para analizar los movimientos armónicos simples, en un movimiento angular, recordamos, por ejemplo, la parte de torsión. Vamos a ver. La gravedad, ¿de qué forma afectaría si fuese poner una masa sobre el resorte? De esa manera, Juan Diego. ¿Respondí tarde? Ah, no. ¿De qué forma afectaría si fuese a poner una masa sobre el resorte? ¿Cómo así una masa sobre el resorte? O sea, una masa por acá arriba. En nada porque está pegada a la pared. Bueno, o sea, digamos que está sobre el suelo, ¿no? Que está pegado
al techo. Ah, ok, 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 ok. Ya te entendí. Ya te entendí. La misma vaina, solo que ya no es lo que se estira, sino lo que se comprime. ¿Sí? Ah, ok, las fórmulas siguen siendo iguales. Sí, pero ¿sí entiendes? ¿Sí entiendes o no? Sí, sí, sí O sea, entiendo que uno le pone la masa y le altera la posición de equilibrio. es solo que este delta de L ya no es porque se alargó, sino que porque se comprimió un delta de L. ¿Sí? Ah, pues me preocupaba era si cambiaba algo en el signo, pero Claro, no. pues la fuerza ya es diferente, ¿no? Uf, Acción-reacción. Juan, Dime. una pregunta. Acá nosotros no tenemos en cuenta como tal, digamos, la resistencia de un resorte, ¿verdad que no? ¿Cómo así la resistencia de un resorte? Pues es la constante de elasticidad. Ah, ok, sí, es que pues no lo comprendía de esa manera, pues porque hay resortes a los que pues haciéndole cierta fuerza se comprimen más fácil y otros pues no. Eso depende de la elasticidad del resorte, de la constante de elasticidad del resorte. La constante de elasticidad del resorte es básicamente lo que te es. Date cuenta que las unidades son newton sobre metro, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Es cuánto puede ser de, sí, newton sobre metro. Sí, newton sobre metro. Es cuánto puede ser deformado ese resorte a partir de una fuerza, ¿cierto? ¿Cuánta distancia puede ser deformada? ¿Sí me explico? Entonces, obviamente si la constante es muy alta, pues el resorte básicamente no se va ni siquiera a deformar. Con una masa, dependiendo de la masa, ¿no? Claro está. Listo. Ahora, vamos a ver el movimiento armónico simple, de tal manera de angular, pues con análisis angular. Recordando el tercer parcial, que era, para muchos fue tortuoso, y que eso parecía un juego del calamar, ¿no? Entonces, eh, muchachos, analizamos, por ejemplo, tenemos una rueda, como podemos observar en este caso, ¿cierto? Esta rueda, muchachos, está básicamente unida a un resorte en forma de espiral, como se observa aquí. Por ejemplo, esta rueda de balance de un reloj mecánico, es decir, ustedes han visto los relojes, ¿sí o qué? Los segunderos, ¿cierto? El segundero que hace, ¿cierto? Sí, Sí. Eso, esos relojes, si yo no tuviera ese resorte en espiral, ¿qué pasaría con ese segundero? ¿Qué pasaría con ese segundero, muchachos? Si yo no tuviera ese resorte. Pues pasaría derecho, daría vueltas, ¿no? Como si nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Básicamente, pues así es como lo interpreto yo, ¿sí? Cuando ustedes, se han visto que ustedes jalan algo y le dan vuelticas al segundero, ustedes lo que hacen es jalar ese resorte y darle vueltas al segundero o al minutero o al de la hora y miren que gira libremente. ¿Por qué? Porque ya ese resorte no me está generando una restitución y me está permitiendo que el reloj como tal gire libremente. ¿Claros? Bueno, entonces, el resorte ejerce un torque de restitución que es proporcional al desplazamiento angular, por lo tanto, el movimiento es armónico simple. Ahora, ahora, ¿a qué equivale el torque? ¿Qué es el torque? ¿Cómo calculo yo el torque?
Muchachos, ¿cómo calculo yo el torque? Sería I por la Muchachos, aceleración. ¿cómo calculo el torque? Es la fuerza perpendicular por la distancia. Fuerza por distancia. Ya. Sencillo. Exactamente. Así es. ¿Listo? Ahora, esa fuerza por distancia, yo la puedo relacionar. Yo la puedo relacionar. ¿Con qué? Con la ley de Hooke. Si yo digo que es fuerza por distancia, bueno, en este caso sería fuerza por X, digamos. ¿Cierto? ¿Qué es esta fuerza? Esta fuerza básicamente es K, ¿sí? Pero esta K, ¿qué va a pasar, muchachos? Esta K es nada más y nada menos que la constante del torque. Es decir, ya no estamos hablando de una constante de elasticidad de un resorte como tal, sino que es la constante del torque. ¿Sí me explico? O sea, es lo que permite que tanto, o bueno, es como el coeficiente pues de restitución cuando teníamos nosotros para los resortes. Esta vaina lo que me va a permitir es hacer torque, ¿sí? Esa distancia la puedo relacionar con respecto al ángulo del desplazamiento, ¿sí? Y esa es la relación entre el torque y ese desplazamiento angular, ¿sí? Esta es una nueva variable, básicamente. Entonces vamos a llamarlo KT, K de torque. ¿Listo? Eso es básicamente la fuerza como de restitución, por decirlo así, una constante de restitución, pues, que tiene ese resorte, bueno, ese movimiento inercial. Ahora, una cosa importante, como nos dijo el compañero anteriormente, teníamos que la sumatoria de torques era igual al momento de inercia multiplicado por el alfa. ¿Sí o qué? Eso Sí. lo tenemos claros. Ahora, si yo reemplazo esto, lo meto aquí y digo que el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular va a ser igual a menos k por alfa. ¿Esto qué es? Velocidad, eso es aceleración angular, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, bueno. Yo despejo, muchachos, la aceleración angular, dándome como resultado esta parte de aquí. Es decir, la aceleración angular como tal estaría expresada de esta manera. Si usted les pregunta, ¿cuál es la aceleración angular de ese movimiento? Es esa, con respecto al eje de rotación. Ahora, si les preguntan a ustedes, ¿cuál va a ser la velocidad angular? Pues muchachos, ustedes llegan y ustedes saben de que la derivada, bueno, la derivada de W, perdón, sí, con respecto a teta. En este caso, pues, va a ser igual a la integración, pues, de eso que tenemos en este lado. Sí, no lo tengo en este momento, muchachos. La verdad, no lo tengo. Pero simplemente integrando podemos encontrar velocidades angulares. Ahora,
Que el comportamiento, que hay necesidad, Juan, de ponerse uno a integrar y todas esas vueltas. No, la verdad no, porque él mismo tiene el mismo comportamiento, muchachos. Tiene el mismo comportamiento. Es decir, la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Se acuerdan que éramos sobre M? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Listo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, cuando yo analizo en un momento inercial, ¿cierto? Para un momento de inercia, cuando yo analizo las masas, cuando analizo esa masa, ¿por qué ya no es M, sino que es I? Recordemos que cuando yo tengo un momento inercial, estoy relacionando como una distribución de masas de absolutamente todas las ruedas, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda que habíamos aclarado eso en el tercer parcial? Eso, listo. Entonces, por esas razones de que no va solo una masa, sino que va como tal el momento de inercia. Además, está rotando, todas esas masitas están rotando con respecto a un eje que pasa por el centro de esa rueda. ¿Sí? Por tal razón, ese comportamiento pues va a variar dependiendo de qué es lo que yo tenga aquí, ¿no? Puede que sea una placa rectangular o puede que sea diferentes cosas, diferentes objetos, formas. Entonces, ese momento de inercia va a variar dependiendo del cuerpo que yo tenga aquí. La frecuencia va a ser lo mismo, es decir, 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de k, en vez de la masa colocamos el inercia, la inercia, el momento de inercia. Para la ecuación de movimiento, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Como el desplazamiento ya no es ya no es una longitud como tal, pues, ¿cierto? Como veníamos mostrándolo anteriormente. Espere que yo aquí me pasé. Ya estamos hablando son de desplazamientos angulares. Entonces ya en vez de esta amplitud, en vez de colocar aquí la A, colocamos aquí un teta sub A, que me indica básicamente el desplazamiento que va a tener esta torsión, este movimiento. Y ya, pues del resto queda igual. Recordemos que para poder encontrar velocidad y toda esa cuestión, pues podemos determinarlo simplemente derivando la función. Para la parte del péndulo simple, muchachos, vamos a hablar del péndulo simple. El péndulo simple, ¿cierto? Como nos indica aquí en la imagen, una física simplificada, más de breve, y es lo siguiente, que yo dentro del péndulo simple, ¿sí? Voy a manejar la fuerza de restitución. Ahora, la fuerza de restitución, ¿cuál va a ser? La fuerza de restitución es la fuerza que es perpendicular al radio, básicamente, de este movimiento. Entonces, el radio de este movimiento lo hace, bueno, yo, qué pena, no les había comentado anteriormente, pero un péndulo simple es una bolita con un cordón atado a un muro, a una pared, y lo pongo a moverse. Imagino que todo el mundo lo ha visto. Eso es un péndulo simple. Ahora, esto, bueno, tengo la componente, ¿cierto? Que es perpendicular del peso de la bola o de la masita que yo le pongo en el extremo del cordón. Ese peso, como tal, la fuerza, ¿cierto? Que yo tengo de restitución, va a ser la fuerza o la componente de ese peso total, la componente que sea perpendicular a ese radio. En este caso, por ejemplo, es la de X, ¿cierto? Si yo tengo este ángulo alfa, bueno, ese ángulo teta, perdón, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser esta componente? Pues miren que obviamente este angulito de aquí, ¿cuánto va a valer, muchachos? Teta. Entonces, como yo lo tengo con respecto a Y,
¿Cuánto va a ser la componente en X? Mg seno de teta. Mg seno de teta. Negativo, ¿por qué, Juan? Porque como es una fuerza de restitución, y además miremos el sentido pues que tiene la fuerza, ¿cierto? La componente. Ahora, una cosa importante. La componente, miren, es la componente tangente a la fuerza total. Entonces, para poder analizar un movimiento armónico simple en un péndulo simple, muchachos, los ángulos deben oscilar entre, bueno, teta debe estar entre 0, aproximadamente, entre 0 y 10 grados. Para que se pueda generar un movimiento armónico simple, esos ángulos deben estar generados a partir de esos grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo este comportamiento, estos ángulos, automáticamente el seno, escúchese bien, el seno va a tener ese, o sea, el seno de ese ángulo va a ser el mismo. Ustedes lo hacen en la calculadora y les va a dar lo mismo. Ahora, como el seno vale igual a teta, entonces simplemente reemplazo aquí en esta fuerza de restitución, digo que f de teta es igual a menos mg por teta. Ya teniendo esto, yo tengo una relación. Ahora, ¿cuál relación? La relación del desplazamiento. ¿Qué tengo yo aquí? Aquí lo que tengo es un sector circular. Ese sector circular está dado por x, esa longitud pues de este arco va a equivalerse a x igual al ángulo multiplicado por, al ángulo de barrido multiplicado por el radio. En este caso es la longitud de la cuerda. ¿Sí? Reemplazo ese teta en esta ecuación. ¿Y qué obtengo yo aquí? ¿Y qué obtengo yo aquí? Pues nada, simplemente la relación entre la masa de la bolita o del cuerpo que estoy colgando, la gravedad, ese desplazamiento en X relacionado con la longitud o con el radio, pues por decirlo así. ¿Listo? Ahora, si yo considero por la ley de Hooke que esta fuerza es menos K por X, ¿cierto? Yo puedo encontrar ese parámetro K, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser eso? Pues nada, simplemente igualo estas dos ecuaciones que tengo aquí, ¿sí? Y despejo acá. Entonces, miren, aquí se hizo esa relación, despejo acá, cancelo este menos con este menos, esta X con esta X, despejo acá y me va a quedar K en función de la masa por la gravedad y la longitud. Juan, ¿vos para qué haces eso? Yo hago eso, muchachos, para poder determinar cuál va a ser la velocidad angular en un péndulo simple, encontrar el periodo para el péndulo simple y pues análogamente la frecuencia. Entonces, como ya tengo el valor de K, miremos que esta ecuación de W, que sería la velocidad angular, es igual a la raíz de K sobre M. Reemplazo donde está K a mg sobre L y nos va a dar esta ecuación, que sería la ecuación de velocidad angular, ¿cierto? Para un péndulo simple, que sería la raíz cuadrada de la gravedad dividida la longitud del cordón. ¿Listo? De la misma manera hago para la ecuación del periodo, por ejemplo. ¿Sí? Miren, reemplazo aquí y me va a dar que T es igual a 2pi L sobre G. ¿Sí? Ahora, para la frecuencia, pues la frecuencia me va a dar 1 sobre 2pi por la raíz de G sobre L. Y de esta manera es que se determinan esas ecuaciones, tanto de velocidad angular como de periodo y de frecuencia para un péndulo simple. Sale de esa manera. ¿Duda, pregunta, inquietud? Yo creo que por ahora bien, señor. Bueno, seguimos. A ver, ya es todo claro, perfecto. Péndulo físico. ¿Péndulo físico qué es? El péndulo físico, nada, es simplemente que yo pongo a oscilar o a rotar
un cuerpo como tal, una masa como tal. Eso es el péndulo físico. Entonces, miren lo siguiente. El cuerpo tiene una libertad para girar alrededor de Z, bueno, para oscilar. El pivote va incrustado en un extremo del péndulo, ¿cierto? La fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo en su centro de gravedad está en este punto, para este caso, para este cuerpo, ¿sí? Ahora, como tenemos un cuerpo o una masa que está rotando, está oscilando, de nuevo nos vamos a la ayuda de ¿qué? Del torque o del momento de lo que vimos pues para el parcial 3, el torque. Entonces, esto va a ser simplemente, el torque va a ser simplemente el peso, ¿cierto? La componente del peso, miren, mg multiplicada por el seno de teta, que sería este ángulo de aquí, seno de teta, multiplicada por la distancia. Miren la distancia que va desde aquí hasta el punto de rotación, ¿cierto? De la misma manera se hace la parte análoga de que con el péndulo simple, de que el seno, cuando yo lo pongo a rotar en ángulos pequeños, pequeños, inclusive llega hasta 12 grados, creo a veces, se va a comportar de que el seno de teta va a ser igual a teta. Entonces, si yo ya tengo este torque listo, ¿sí? Desarrollo pues, reemplazo aquí, ¿cierto? Lo del momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, despejo la aceleración angular y ya la obtengo aquí en este caso. Ahora, una cosa importante, y es que al igual que como hicimos con esta parte del movimiento armónico simple angular, aquí miremos que la velocidad angular, ¿cierto? La velocidad angular como tal va a estar dentro de esta parte, va a tener la masa por la gravedad, por la distancia, ¿cierto? La distancia, ¿cuál va a ser? La distancia entre el centro de masa y el eje de rotación, dividido entre el momento de inercia de este objeto. Puede ser una regla, puede ser un cilindro, puede ser diferentes objetos, lo cual me va a permitir cambiar este momento de inercia. De la misma manera para el periodo, y esto pues son las ecuaciones, bueno, para la frecuencia también, y ya esas serían las tres ecuaciones, por decirlo así, que nos representan al péndulo físico. Simplemente el péndulo físico, ¿qué es? Es entender que es una masa que está rotando o está oscilando en ángulos pequeños para que se me pueda generar movimiento armónico simple. Para rematar ya pues este tema, vamos a hablar de oscilaciones amortiguadas y de resonancia. Las oscilaciones amortiguadas, muchachos, son simplemente cuando yo tengo una fuerza de amortiguamiento extra, es decir, Bx, por ejemplo, Bx es una especie de fuerza que que me aumenta pues esa restitución o me la puede disminuir. Y eso es lo que me está perturbando que se pueda, ¿cómo poderlo decir? Perdón. Que pueda volver a su estado inicial de forma natural. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, con esta gráfica que se puede observar aquí, ¿cierto? Tengo V, ¿cierto? Miren, cuando yo tengo una fuerza de amortiguamiento débil, no sé si alcanzan a leer ustedes la gráfica, muchachos. ¿Sí? Sí. Qué bien. Eso. Listo. Miren, entonces, cuando yo tengo, o sea, la fuerza como tal, muchachos, de restitución para un movimiento de una oscilación amortiguada
es esta. F de X igual a menos B por B sub X. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto equivale B? Esta B sub X es una fuerza, como ya hablamos. ¿Es una fuerza? No, espérenme un momentico que yo aquí estoy confundido. Es que estoy haciendo un montón de vueltas al mismo tiempo y me está matando. Creo que esa es velocidad. Creo que eso es velocidad. B sub X es velocidad. A ver. Espérenme, muchachos. Qué pena con ustedes. Yo reviso aquí el libro un momento. Espérenme a ver dónde estás, Ala. Ah, aquí estás. Sí, sí, perdón. Es B sub X. Sí, Juan, fuerza amortiguada. Sí, sí, pero B sub X lo que significa es la velocidad. Esa B sub X es velocidad. Y V es una constante que describe la intensidad de la fuerza amortiguadora. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. B sub X es la velocidad y B larga, pues, es una constante que describe la intensidad de esa fuerza amortiguadora. ¿Listo? El signo menos, muchachos, de esa ecuación indica que la fuerza siempre tiene una dirección opuesta a la velocidad. ¿Listo? Entonces, analizándolo de la siguiente manera, es cuánto va a tener el valor de B, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer esa constante, por decirlo así? K, ¿qué es? K, pues ya sabemos, muchachos, que es una constante, ¿cierto? Una constante de resorte. Y M va a ser la masa. Una masa, pues, que esté en un sistema masa-resorte. ¿Listo? Ahora, esta gráfica, por ejemplo, me muestra, por ejemplo, la grafiquita azul, de color azul, lo que me muestra es una especie de amortiguamiento débil o subamortiguamiento, que se llama subamortiguamiento, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de comportamientos de subamortiguamiento, yo voy a tener, muchachos, por ejemplo, que V, esa constante, va a valer 0.1 raíz por la raíz cuadrada de km, ¿sí? Entonces, esta constante o lo que acompaña aquí a esta variable de acá, a esta variable, va a ser pequeña, ¿cierto? De tal manera que permite que aunque sea una oscilación amortiguada, permite que por lo menos dé una oscilación, como se observa aquí. Esto, por ejemplo, es una oscilación. Esto de aquí así, tin y tin, es una oscilación. Otra oscilación. Otra oscilación. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo tengo el caso 1 y el caso 3, que V va a valer 2 por raíz de km, y cuando tengo que V es mayor, por ejemplo, que va a valer 0.4 raíz de km, tengo dos comportamientos que son el sobreamortiguado y el amortiguamiento crítico. Amortiguamiento crítico, pues B va a valer 2, B es igual a 2 por la raíz de km. Para sobreamortiguado, B va a valer 0.4 raíz de km. ¿Qué es lo que diferencia el sobreamortiguamiento del subamortiguamiento? El sobreamortiguamiento, miren que básicamente no permite dar una oscilación completa, ¿sí? Y el crítico, pues básicamente ni se va a ver reflejado pues en esta gráfica. Es muy, cuando ya hablamos de crítico, pues es crítico, ¿no? O sea, eso ya no va a permitir ni siquiera o sea, lo va a parar de una, básicamente, esa oscilación. Para poder analizar las ecuaciones, pues para poder analizar la posición y la velocidad o la frecuencia angular, digo, en este tipo de comportamientos de oscilaciones amortiguadas, la ecuación para posición es esta, y la ecuación para
para la frecuencia angular es esta. Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, hay una parte que ustedes ven oscilaciones amortiguadas, ¿cierto? Que van a ver eso, resonancias y eso, y se van a dar cuenta de dónde es que sale esta exponencial. ¿Listo, muchachos? Juan, entonces usted nos envía el link hoy o mañana. Hoy. Ya lo único que faltaría, vea, resonancia. La resonancia, pues, muchachos, es cuando, bueno, a la hora de hablar de resonancias, hablamos de amplitud, ¿sí me explico? La resonancia es una amplitud. Entonces, cada curva muestra la amplitud de un oscilador sujeto a una fuerza impulsadora, con diferentes frecuencias angulares, desde el azul hasta el doradito, pues, al amarillito. Las curvas sucesivas representan cada vez un mayor amortiguamiento. Es decir, pues miremos que la gráfica, entre menos amplitud, por decirlo así, tenga, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a ser un comportamiento crítico. Tiende pues a ser un comportamiento crítico. Por consiguiente, para analizar cuánto es la amplitud, por ejemplo, de esas resonancias o de esos amortiguamientos, es necesario entender esta gráfica y tener los coeficientes de esta gráfica a la mano, ¿sí? A algunos de ustedes no les enseñaron esto, esta parte de resonancia. Casi no lo enseñan, pero pues para que sepan. Y la ecuación de la amplitud, pues va a ser esta, muchachos. ¿Sí? Entonces, para que la vean. Espérenme un momento. ¿Sí ves? Por eso te digo, algunos sí, hay otros que no. Entonces, para que sepan eso. Por ejemplo, vamos a hacer 3 ejemplitos y nos vamos. En la figura 13.3 se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule la frecuencia, V, la amplitud, C, el periodo y D, la frecuencia angular de este movimiento. Calcule la frecuencia. Pues muchachos, miren, en dar una oscilación completa tarda 16 segundos. ¿Sí? Esto es posición versus tiempo. Sabemos que los 16 segundos, que es el periodo como tal, en dar una oscilación, en un ciclo, pues, es igual al inverso de la frecuencia. Es decir, la frecuencia va a valer 1 sobre t. Y ya reemplazamos simplemente la frecuencia es igual a 1 sobre 16 y con eso encontramos la frecuencia. Ahora me dice la amplitud. Muchachos, la amplitud, ¿por qué es 10 centímetros ahí? Muchachos. Porque baja hasta 10 y sube hasta 10. Hasta Eso, menos 10 y sube hasta 10. Bueno, pero entonces eso. como la Es amplitud 10. en Es distancia, 10. sí. Es 10 centímetros. Ahora, el periodo, pues 16 segundos. Y D me dice la frecuencia angular. Si ya tengo la frecuencia normal, pues la multiplico por 2pi y encuentro la frecuencia angular. ¿Sí o qué? Y ya sí se hace básicamente este problema. Ahora me dicen, la velocidad de una masa de 0.5 kilogramos en un resorte está dada en función del tiempo por v sub x de t igual a 3.6 centímetros sobre segundo, hay que pasarlo a metros sobre segundo, seno de 4.71 s menos 1 por t menos pi medios, el ángulo de fase. Calcule A, el periodo, B, la amplitud, C, la aceleración máxima de la masa y D, la constante de la fuerza del resorte. Para poder analizar esto, muchachos, es necesario tomar básicamente la ecuación que nosotros tenemos general para velocidad. Entonces, miren, ¿a qué equivale esto en esta ecuación? A menos A por W, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, A por W. Ahora, miren lo que está dentro de la función.
lo que está dentro de la función. W va a ser 4.71. ¿Cierto? Miren que eso es lo que Ujú. multiplico por T. Entonces automáticamente tengo W y tengo el ángulo de fase, pi medios. ¿Listo? Entonces, me vengo acá, voy a encontrar primero el periodo. Entonces, si yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, pues reemplazo aquí por 1 sobre el periodo y ya tengo la velocidad angular, despejo el periodo y encuentro el valor, 1.33. Ahora, me preguntan, la amplitud. La amplitud, muchachos, a ver, pero ¿por qué ese menos pi medios? Ese menos pi medios. Sí, pero en este caso no nos interesa. En este caso no nos interesa. Básicamente es el ángulo de fase, como ya les comentaba anteriormente. Es de donde empieza la gráfica. V, la amplitud. La amplitud, pues si ya tengo este AW, pues despejo la amplitud, ¿cierto? Y tengo 3.6 dividido entre 4.71. Entonces la amplitud me va a dar igual a esto. Parce, ¿por qué tan pequeñito? Porque inicialmente teníamos, muchachos, centímetros sobre segundo. Y hay que pasar eso a metros. Ahora, C, la aceleración máxima. La aceleración máxima, vea, ya la teníamos. Aceleración máxima es igual a W al cuadrado por la amplitud. Reemplazo aquí en esta ecuación y obtengo el valor de la aceleración máxima. Juan, ¿cuánto va a ser la constante del resorte? Ahora, la constante del resorte sabíamos que para un movimiento armónico simple era W igual a la raíz de K sobre M. ¿Cierto? Despejo K y reemplazo. La masa ya la teníamos, no la están dando, 0.5. Reemplazo aquí y ya obtengo la constante del resorte. Entonces, miren que son muy poquitas, o sea, es simplemente ustedes tener claro toda la teoría básicamente. O sea, ustedes saber qué utilizar, en qué momento utilizarlo. Por ejemplo, si a ustedes les dan esta ecuación así, esta ecuación de velocidad, miren que lo primero que yo hice fue coger la ecuación general que tenemos nosotros y ver qué se parece a qué. Comparé esas dos ecuaciones y determiné las relaciones que me están dando. ¿Sí o qué? ¿Sí ven? A ustedes simplemente les pueden dar esta ecuación y ya encuentren todo. Y miren que de esa ecuación se sacó todo, básicamente. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, Juan. Eso. Ahora, miren, un juguete de 0.15 kilogramos está en movimiento armónico simple. En el extremo de un resorte horizontal con una constante de fuerza K igual a 300 newtons sobre metro. Cuando el objeto está a 0.012 metros de su posición de equilibrio, tiene una rapidez de 0.3 metros sobre segundo. Calcule A, la energía total del objeto en cualquier punto de su movimiento. B, la amplitud del movimiento. C, la rapidez máxima alcanzada por el objeto durante su movimiento. A, ¿cuál va a ser la energía total del objeto en cualquier punto del movimiento? Simplemente digo, E es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado. La K ya me la están dando, me están dando la masa, me están dando la rapidez, ¿cierto? Reemplazo simplemente A y el cual está, ok, ya me están dando la deformación, reemplazo simplemente y obtengo este valor. Ahora, Juan, pero a vos están dando una velocidad, yo no puedo determinar, yo no puedo decir pues que esa va a ser en cualquier punto. ¿Sí o qué? Ustedes se preguntarán eso, ¿no?
O me imagino que no. O me lo estoy imaginando. Pero la energía es constante, ¿no? Porque la energía es constante. Es como la energía es constante, se mantiene durante toda la trayectoria. Entonces, por eso va a ser la misma en cualquier punto del movimiento. V, la energía total del objeto. Bueno, B, la amplitud del movimiento. Sabíamos de que la energía mecánica como tal, de que esa energía pues era igual a un medio de K por al cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Sí. Exactamente. Entonces, ahora, si ustedes toman esta energía, que ya la encontraron aquí, y la igualan con un medio de K por al cuadrado, despejan la amplitud y ya eso les va a arrojar la amplitud como tal. Ahora me dicen, C, la rapidez máxima alcanzada por el objeto durante su movimiento. Listo. La rapidez máxima simplemente yo la puedo analizar teniendo en cuenta solo la energía cinética. ¿Sí? Analizo con esa misma energía. También la puedo utilizar. Juan, que yo quiero, es que yo no quiero utilizar esa parte. Yo quiero utilizar la de velocidad, que era igual a W ¿qué es? ¿Dónde está? Por acá. Sí, a Esta, la ven, derecha. Ajá. esta. Que yo quiero utilizar esta parce. Hágale, no hay ningún problema. Tengo que la velocidad máxima es igual a W por A. Ya tengo a la amplitud, breve. Tengo W, no lo tengo. Pero que lo puedo determinar, sí. Igual a K sobre M. ¿Tengo K? Sí. ¿Tengo M? Sí. Reemplazo y encuentro y me dan lo mismo. Entonces, si ven muchachos, lo sencillito que es esta vuelta. El día de mañana vamos a hacer ejercicios más bravos. ¿Listo? Para que sepan pues. Y ya muchachos, eso Sí. es todo por hoy. Voy a descansar la garganta y cuídense bastante. Nos vemos mañana.